En este video vamos a revisar la extinción de las obligaciones. Este es un grupo de específicamente de tres videos, y vamos a aprovechar el trabajo del profesor Carlos López Díaz, que brillantemente hizo un maravilloso libro y del cual presentamos algunos de sus esquemas. ¿Ya? Esto no es obra mía. La mayoría de los esquemas son obra mía, pero hay que reconocer la calidad del profesor López, y en ese sentido lo destaco acá y dedico este video fundamentalmente a su trabajo. Específicamente el artículo 1567 menciona que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte por las siguientes, siempre recordar que son 10: por la solución o pago efectivo, 2 por la novación, 3 por transacción, 4 por remisión, 5 por compensación, 6 por confusión, 7 por pérdida de la cosa que se debe, 8 por declaración de nulidad o por la rescisión, 9 por el evento de la condición resolutoria y 10 por la prescripción. De la transacción y de la prescripción normalmente se trata al final del libro de las obligaciones. De la condición resolutoria se ha tratado en el título de obligaciones condicionales. ¿Ya? Importante entender a la luz de un esquema el concepto. Son ciertos actos o hechos jurídicos que operan la liberación del deudor de la prestación que se encuentra obligado. La primera clasificación, que satisfacen al acreedor con la prestación debida o análoga, que extinguen la obligación sin tal satisfacción. En el primero, que satisfacen al acreedor con la prestación debida o análoga, el pago, la dación en pago, la novación y la compensación, y que extinguen sin la obligación, o sea, sin tal satisfacción, en la pérdida de la cosa debida y la prescripción. La segunda clasificación es que extinguen la obligación directamente, la prescripción, el pago y la pérdida de la cosa debida. Y también la segunda clasificación es en forma consecuencial, como el caso de la nulidad o rescisión y el evento de la condición resolutoria. ¿Ya? Vamos a revisar cada uno de estos conceptos para que quede medianamente claro. Por ejemplo, en el caso del mutuo disenso, el concepto lo encontramos en el artículo 1567, donde menciona que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente lo suyo, consienten en darla por nulo o darla por nula. La expresión consienten en darla por nula, detrás está la capacidad de las partes, que es específicamente la capacidad de disposición. Las obligaciones que se extinguen por mutuo consentimiento, toda obligación cualquiera sea su fuente. La resiliación opera hacia lo futuro. La resiliación opera del mismo modo que se celebró el contrato. La terminología, la resiliación, no confundir con rescisión. Allí identificamos a la nulidad relativa. ¿Ya? La retractación unilateral. La retractación unilateral. Por regla general, las partes deben poner fin a sus relaciones jurídicas de mutuo acuerdo. Aquí tenemos el artículo 1545. Excepciones. En ciertas ocasiones, los consumidores tienen derecho a retracto o a terminar sin la voluntad del proveedor unilateralmente el contrato en el plazo de 10 días, contado desde la recepción del producto o bien a partir de la contratación del servicio
y antes que se efectúe su prestación. Casos: en contratos realizados por medios electrónicos y en los que se acepta una oferta a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia. En aquellos casos, en aquellos convenios, por ejemplo, relativos a educación superior, cuando se ingrese a primer año de carrera, este derecho se debe ejercer cumpliendo los plazos, requisitos y obligaciones que disponga la ley. Los celebrados en reuniones concertadas, como las de tiempo compartido, en las que el consumidor debe expresar su aceptación. Si el prestador no accede a la demanda del cliente, este último puede denunciarlo a CERNAC o al juzgado de policía local correspondiente, ¿ya? Por otra parte, el pago. Tenemos bien importante este aspecto, el concepto, sus alcances, por quién se hace el pago, los requisitos del pago, a quién debe hacerse el pago, el lugar, época y gastos del pago, cómo debe hacerse el pago, la imputación del pago y la prueba del pago. Vamos a revisar cada uno de ellos. En la definición y los alcances, el concepto del 1568, el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Nunca olvidar, es la prestación de lo que se debe. Alcances: necesidad de una obligación preexistente, extinción de la misma. ¿Quién? ¿Por quién se hace el pago? Veamos quién. Primero, por un deudor. ¿Quién es? El deudor mismo, los mandatarios, los representantes legales, los herederos, los legatarios. Efecto: extingue la obligación. Persona interesada. ¿Quién es? El fiador, el codeudor solidario, el tercer poseedor de la finca hipotecada. Efectos: el de subrogación. Un extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el pago un extraño? El pago con el consentimiento del deudor. Diputado para el pago. Efecto: la subrogación. Pago sin conocimiento del deudor. Efectos: extingue la obligación. El tercero es agente oficioso. No subrogación, solo acción de reembolso. Pago en contra de la voluntad del deudor. Ningún efecto. Debe pedir acciones. ¿Ya? Ahora, requisitos del pago. Propietario de la cosa, ¿es dueño o no es dueño? Si no es dueño, la regla no vale efectos. Derecho a un nuevo pago, derecho de repetición, no pierde el dominio. Excepciones: con el consentimiento del deudor. Adquisición posterior del dominio. Cosa fungible consumida de buena fe. Capacidad para enajenar. Solemnidades legales. Reglas de la tradición, reglas generales. ¿A quién debe hacerse el pago? Al acreedor, regla. Excepción: no vale no administración de sus bienes, embargo, retención judicial, fraude, los acreedores del fallido. Al representante del acreedor, origen convencional, legal, judicial, del 1448. Ahora hay que tomar en cuenta la capacidad, si es representado o representante, puede ser incapaz. Recordar el artículo 1581. Y el término, caso de la revocación. Por otra parte, finalmente puede ser al poseedor del crédito. ¿Cuál es el lugar y época del pago? El lugar, la regla, lo pactado. La excepción, especie o cuerpo cierto, donde se encontraba al constituirse la obligación. Género, el domicilio del deudor. ¿Qué época? Pura y simple, condicional. Gastos, regla, la del deudor. Excepción, por acuerdo. Ya eso es bien importante. ¿Cómo debe hacerse el pago? Requisitos generales. Con la misma cosa debida. Regla, excepciones. Cuando hay excepciones, las obligaciones modales del 1093 se cumplen en forma análoga. Obligaciones facultativas del 1505 se cumplen con otra cosa. Puede ser total, regla y excepciones, controversia, quiebra, cesión del 1684, la compensación, el pago con beneficio de competencia del 1625.
Requisitos específicos, reglas generales ya vistas, como decíamos en la primera parte. Ahora, ¿qué pasa con la imputación al pago? Requisitos, varias obligaciones entre un mismo acreedor y un mismo deudor. Obligaciones de idéntica naturaleza. El pago realizado no alcanza a cubrirlas todas. ¿A quién corresponde? Al deudor, al acreedor, a la ley, artículo 1595. Prueba del pago, regla, incumbe al deudor. Presunciones, si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados, artículo 1595, inciso segundo. En los pagos periódicos, la carta de pago de 3 periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor, artículo 1570. El finiquito de una cuenta hará presumir el de las anteriores cuando el comerciante que lo ha dado arregla sus cuentas en periodos fijos, artículo 120 del Código de Comercio, y ahí está la definición de finiquito del artículo 1465. ¿Cuáles son los efectos del pago? Regla general, extingue la obligación y todos sus accesorios como fianzas, prendas o hipotecas. Excepciones, cuando es parcial y el acreedor lo ha aceptado o se ha visto obligado a aceptar. Cuando se presentan algunas de las modalidades del pago, como el pago con subrogación, en el cual la deuda subsiste con el mismo acreedor. Modalidades de pago, puede ser por consignación, por subrogación y el pago por o con beneficio de competencia. Hasta aquí llega el primer power en relación al modo de extinguir las obligaciones. Continuamos con estos mismos videos con el número 2 para que podamos entender después todo continuado.